Una noche, una lluvia intensa y un encuentro inesperado. Cuando Mon cree haber escapado ilesa, el pasado, la familia y los secretos chocan de frente. Hay silencios que pesan más que las palabras y verdades que duelen cuando salen a la luz. Capítulo 37. Durante un buen rato, nadie dice nada con verdadero peso. Claro que las tres intentan decir una cosa u otra, pero el sonido de la lluvia golpeando el suelo ahoga sus palabras. Y ese no es el único problema. Ya casi nunca hay un solo problema. El yeso de Sam no está hecho para mojarse tanto, ni tampoco su ropa, ni la de ninguna de ellas. Y pronto Freya termina arrastrándolas a ambas hacia un estacionamiento cercano. Mon no tiene idea de cómo se siente al subirse al auto de algún desconocido, pero Freya no es exactamente una extraña. Es raro, muy raro. Hay algo en Freya que resulta increíblemente familiar. La mandíbula marcada, los ojos expresivos, la manera en que logra guiarlas hacia su auto sin decir una sola palabra. Freya puede ser una mujer alta, con ojos canela, pero por un segundo bajo la lluvia intensa, Mon no logra encontrar ninguna diferencia real entre Sam y Freya. Así que Mon se sube al asiento trasero sin cuestionar nada. Puede que sea una tontería, pero Sam confía en Freya y Mon confía en Sam. Freya cierra la puerta con seguro en cuanto están dentro y suelta un largo suspiro de alivio. Hay una breve pausa en la que todos recuperan el aliento tras correr bajo la lluvia y procesar la sorpresa de haberse encontrado, pero enseguida da paso a un silencio incómodo. Tengo como 100 preguntas, dice Freya al fin, mirando a Sam, que ocupa el asiento del copiloto. Empezando por la chica de atrás. Por favor dime que no acabo de invitar a una de tus aventuras al azar, al auto. Sam se sonroja apenas. No, ella es mi novia, Mon. Todas las miradas dentro del auto se dirigen a Mon. Honestamente siempre es incómodo que la familia de Sam la observe así, pero es muchísimo más incómodo cuando acaban de atraparla besándose con Sam. Otra vez. Tal vez deberían invertir en una capa de invisibilidad. Mon ha visto Harry Potter y está bastante segura de que le sería muy útil. Hola, saluda Mon levantando la mano y forzando una sonrisa educada. Mucho gusto. Freya tarda un momento en reaccionar y presentarse también. Mon no la culpa. Ella tuvo meses para acostumbrarse a la idea de que Sam besara a una chica. Freya apenas tiene un par de minutos. Mucho gusto, Mon. Soy Freya, dice extendiendo la mano hacia Mon. Se dan la mano durante un poco más de lo normal, principalmente porque Freya no deja de observarla, como si estuviera buscando algo. Mon se remueve incómoda bajo su mirada y Sam, probablemente notando lo raro que se está volviendo todo, se aclara la garganta de manera exagerada. ¿Pueden dejar de mirarse, por favor?, pregunta Sam. Oh, sí, perdón. Freya retira la mano. Es solo que estoy un poco sorprendida. ¿No estaba saliendo con ese chico? ¿Cómo se llamaba? ¿Roman? Eso fue en secundaria, tía. Oh, cierto, asienta Freya, y el ambiente no se vuelve menos incómodo. Intentando distraerse, Mon mira el reloj del auto. Se acerca a las 3 de la mañana. Mierda. Puede imaginar perfectamente a todos en el motel despertando, notando que Sam y Mon no están, y llamando a la policía en pánico absoluto. Su teléfono no muestra notificaciones, pero su papá es famoso por exagerar y no pensar con claridad cuando está preocupado
Y si él no lo es, entonces Yuki... Otra vez, mierda. Sam, son casi las 3, dice Mon. No tenía idea de que fuera tan tarde. Al parecer Sam tampoco, porque mira el reloj incrédula y suelta una maldición en voz baja. Freya, Sam mira a su tía con expresión suplicante. ¿Podrías llevarnos a algún lado? Freya lo piensa un momento. Está bien, pero vas a responder todas mis preguntas, ¿eh? Trato hecho. Freya enciende el auto. Algunas preguntas que hace Freya son fáciles de responder. Les pregunta cómo llegaron a Nueva Orleans, por qué están allí, dónde están sus padres, cómo fue que Sam terminó con un yeso, y todas esas cosas típicas que un adulto preocupado le preguntaría a 2 adolescentes. Sam responde todo sin dudar. La incomodidad se disipa rápido. El viaje resulta bastante cómodo para Mon, ya que ninguna de las 2 mujeres al frente le dirige la palabra durante casi todo el trayecto hasta que... Entonces, ¿cómo empezaron a salir? Sam mira a Mon en busca de ayuda. Mon solo puede encogerse de hombros. No quiere ser ella quien explique cómo años de acoso y tensión terminaron en roces torpes en un motel tiempo atrás. Es una historia larga. Tenemos tiempo, responde Freya con intención, aunque en realidad no lo tienen. El motel está a menos de 2 minutos. Sam gira para mirar a Mon con lo que solo puede describirse como ojitos de cachorro. Mon se derrite al verlos y se apresura a pensar en una respuesta respetable. No tiene palabras para explicar esos meses extraños de encuentros incómodos en baños, discusiones, burlas y una estupidez absoluta. ¿Qué espera Sam que haga? ¿Mirar a Freya a los ojos y explicarle cómo su sobrina, borracha, la besó? Luego actuó distante y de mal humor y finalmente la estampó contra una puerta. Ni hablar. Nos conocimos en la escuela y nos fuimos acercando en el Club Glee, explica Mon, lo cual técnicamente no es mentira. Todavía no puedo creer que estés en un Club Glee. Freya sacude la cabeza sonriendo con cariño mientras estaciona el auto. Recién entonces Mon se da cuenta de que ya están frente al motel. Rebeca se moriría de risa con eso. Sam se queda en silencio, mirando fijamente a Freya. A Mon le toma un segundo recordar que Rebeca es una de las tantas parientes de Sam. Espera, ¿sigues hablando con la tía Rebeca? Freya asiente despacio, dando tiempo a Sam para procesar lo que sea que esté pasando por su cabeza. Sí, y con Ellie, Cole y Finn. Henry prácticamente desapareció del mapa, pero llama en Navidad. Frey y Nadia son prácticamente los únicos que dejaron de hablarme. Sam se queda mirando al frente durante un largo rato. Mon casi siente que está invadiendo algo muy personal, pero sería raro bajarse del auto en ese momento. Por un lado sabe que deberían estar colándose de vuelta a su habitación ahora mismo, pero por otro, Sam parece como si su mente se estuviera rompiendo en pedacitos. La preocupación puede más, y Mon se da cuenta de que sin pensarlo, está apretando el hombro de Sam para reconfortarla. La mente de Sam parece recomponerse lo suficiente como para dejar de verse como un pez fuera del agua y devolverle el gesto, tomando la mano de Mon. Freya observa la escena en silencio, sin decir nada, pero permitiendo que sus labios se curven apenas en una pequeña sonrisa. Es ese tipo de expresión casi inexistente, difícil de leer, que hace que la cabeza de Mon dé vueltas,
Ha visto esa misma mirada en el rostro de Sam muchas veces. Todos los Anantrakul son así. Mon siente que algún día conocerá a todos y les dará un infarto al enfrentarse a tantas miradas intimidantes y expresiones reservadas. De hecho, dice Freya alargando la palabra mientras gira uno de los anillos en su dedo, todos van a venir a mi boda. Iba a ir al pueblo para preguntarles si querían venir. Pero ya que están aquí, entonces... Sam la mira boquiabierta. ¿Te vas a casar? ¿Por qué no me dijiste? ¿Tienes novia? ¿Por qué no me dijiste? Responde Freya en el mismo tono, haciendo que Sam cierre la boca en un bufido suave. No es lo mismo. ¿Ah, no? Los ojos de Mon van de una a otra, notando cada similitud y diferencia. Esto empieza a dar un poco de miedo, porque cada vez que las mira, parecen más y más parecidas. Es tarde. Te voy a dar mi número y me llamas para decidir, ¿sí? Ofrece Freya. Sam asiente e intercambian números mientras Mon observa en silencio desde el asiento trasero, inquieta. Cuando los celulares vuelven a los bolsillos, Freya desbloquea las puertas. Sam, dame un segundo a solas con Mon. Pero, Sam. Sam suspira. Mira a Mon con preocupación y luego se inclina sobre la consola para abrazar a Freya durante varios segundos largos. Por favor, no la amenaces, susurra antes de salir, lo cual solo pone más nerviosa a Mon. La puerta se cierra con suavidad y el silencio se apodera del auto. Mon estaría realmente aterrada si no fuera porque Sam se queda justo al lado del vehículo, apoyada con los brazos cruzados como un perro guardián. No voy a amenazarte, no te preocupes, la tranquiliza Freya girándose para mirarla de frente. En realidad, quería darte las gracias. Sam se ve muy feliz. Responde Mon torpemente. Ella estaba completamente convencida de que Freya iba a darle la charla intimidante. Esto es mucho mejor. No está segura de estar lista para volver a ser amenazada por una Anantrakul más. Tú también pareces agradable. Y nada de colarse en clubes hasta que cumplan los 21, ¿sí? Añade Freya con un tono de advertencia al final. Mon asiente rápido. Está bien. Mon sale del auto y arrastra a Sam de la mano hasta quedar bajo el techo del motel. La lluvia ha disminuido un poco, pero aún cae una llovizna persistente, y Mon quiere evitar que el yeso de Sam se moje demasiado. Si termina empapado, tardará una eternidad en secarse, y todos preguntarán por qué estaban afuera en plena madrugada. ¿Qué podría decir Mon siquiera? En algún momento ambas se van a quedar sin mentiras. Freya se despide con la mano desde la ventanilla antes de arrancar y desaparecer en la noche. Recién entonces Sam suelta el aire que estaba conteniendo, mirando el lugar donde el auto había estado estacionado. ¿Estás bien?, pregunta Mon. Sabe que deberían volver a la habitación, pero la mano de Sam se siente más pesada de lo normal esa noche, y de algún modo eso se vuelve la prioridad. Sí, responde Sam apoyándose contra el costado de Mon, a pesar de que probablemente sus amigos anden merodeando por ahí. La verdad me gusta mucho estar aquí. A mí también. Se quedan así un minuto más. Una voz insistente en la cabeza de Mon la reprende por haber salido tan tarde y no correr de inmediato de vuelta al motel. Pero su cuerpo se niega, por un momento al alejarse del calor de Sam.
Es casi como si Sam estuviera escondiendo un calefactor bajo la ropa. Finalmente Mon tira suavemente de la mano de Sam y la guía hacia las escaleras. Se sueltan a mitad de camino, pero a Mon no le molesta demasiado. Puede volver a tomarle la mano en otro momento, en otro lugar. Ahora mismo, lo único que quiere es no ser descubierta. Mon abre la puerta con cuidado, empujándola un poco más al ver que no hay luces encendidas en la habitación. Cuando la abre del todo, la débil luz de la luna ilumina el interior por completo, dándoles una vista clara de Jin y Kei. Jin, que está sin camiseta y recostada contra un montón de almohadas mullidas sobre la cama, y Kei, que está encima de Jin, besándola con entusiasmo contra el colchón. ¡Oh my God!, chilla Mon bastante fuerte y gira de inmediato para quedar de cara a la pared. Sospechas confirmadas. No es una gran sorpresa. Mon siempre estuvo casi segura de que esas dos salían, solo que no esperaba encontrarlas así. Parpadea con fuerza para borrar la imagen de su mente, pero no sirve de nada, y el calor le sube a las mejillas antes de que pueda evitarlo. La gente realmente necesita aprender a cerrar las puertas con llave. ¿Qué están haciendo ustedes dos?, pregunta Sam, con la boca abierta por la incredulidad, sin dejar de mirar a la pareja. Claro, Mon casi se olvida de que Sam sigue siendo completamente ajena y firmemente instalada en la negación con respecto a casi todo. Le toca el brazo y la obliga a apartar la mirada. Ninguna de las dos vuelve a mirar hasta que Kei se separa de Jin y ambas parecen relativamente presentables. Cuando Mon finalmente se da la vuelta, Jin ya tiene la camiseta puesta. Nada, miente Jin con total calma. ¿Qué hacen ustedes con Mon en medio de la noche? Nada, se encoge de hombros Sam. Lo impresionante es que si Jin no tuviera un chupetón bastante evidente y los labios hinchados, y si Sam no estuviera empapada por la lluvia y pegada a Mon, ambas parecerían completamente normales. Mienten tan bien que da miedo. ¿Ustedes dos se ducharon con la ropa puesta o algo así?, pregunta Kei algo lenta, con la mirada un poco vidriosa. Por primera vez en su vida, Mon se pregunta si todo esto no será una actuación. Tiene que serlo. A veces Kei es tan rápida e ingeniosa como Jin y Sam, y otras veces parece tener el cerebro de una niña. ¿Será Kei la mejor mentirosa de todas? Saben, esto es agotador, declara Sam, sacándose la camisa y entrando más en la habitación. Se deja caer sobre la cama, al lado de la pareja, con el cabello mojado y todo. Estoy cansada. ¿Podemos hablar de esto mañana? Bueno, parece que la general ya dio sus órdenes, comenta Jin. Sam usa la última pizca de energía que le queda para dedicarle un gesto grosero. Mon se queda parada en la puerta observando la escena. Jin se acomoda hasta rodear la cintura de Kei con el brazo, y Kei se gira de costado para ponerse cómoda, y todas parecen realmente listas para dormir, sin decir una palabra más. Esto es raro, ¿no? Es raro, ¿verdad? ¿No vamos a hablar de esto?, pregunta Mon. ¿Cómo es que nadie está entrando en pánico? La calla Kei. Es mejor que simplemente sigas la corriente. El estómago de Mon gruñe en protesta y ella solo frota hasta que el sonido cesa, recordando cómo había rechazado la invitación de Caroline para cenar más temprano. Hay muchas cosas por las que Mon cree que debería preocuparse. Primero que nada, la dinámica entre Jin, Sam y Kei es tan extraña que resulta inquietante. En segundo lugar, Mon no ve rastro alguno de Friend, ni más importante aún, de Yuki. ¿Debería ir a buscar a su hermana y arrastrarla a la cama?
¿Debería despertar a todas y hacerles hablar de sus sentimientos? En lugar de eso, Mon vuelve a salir al pasillo y decide ir a buscar a la máquina expendedora. Se dice que puede preguntarle a San sobre sus emociones por la mañana y que Yuki está en la habitación de los chicos, bien acurrucada cerca de ti, así que al demonio con todo. Mon quiere una golosina. No, se merece una golosina. Su vida ha sido una locura absoluta durante los últimos meses. Por suerte, la máquina expendedora es fácil de encontrar y Mon no tiene que estar bajo la lluvia por mucho tiempo. Apenas mira los snacks detrás del vidrio antes de marcar al azar una combinación de número y letra, pagando las gomitas sin pensar. Honestamente, solo necesita meterse algo en el estómago antes de dormir. ¡Mon!, llama una voz detrás de ella. Mon da un grito y se lanza hacia atrás, golpeándose accidentalmente la cabeza contra la máquina. Un dolor punzante se extiende por su frente y ella sisea cuando el aire frío la roza. Cree que podría estar sangrando. ¡Ay, mierda!, murmura en voz baja. Toca la piel sensible con cuidado y descubre que le duele, pero no hay rastro de sangre. Cuando el zumbido en sus oídos se detiene y el dolor disminuye un poco, Mon recuerda que no está sola. La voz no sonaba como la de su padre, y por suerte no lo es. Desafortunadamente tampoco pertenece a uno de los chicos favoritos. Eres tan linda cuando dices groserías, dice Kir tan de golpe y con tanta sinceridad que Mon deduce de inmediato que está borracho. Y es adorable. Gracias, yo... frunce el ceño Mon mientras lo ve acercarse. No parece haber nadie más en los alrededores, lo que significa que Mon va a tener que quedarse a solas con Kir al menos un minuto o dos. Genial. Kir se detiene a unos 30 centímetros de ella y Mon se apoya contra la máquina expendedora para poner un poco más de distancia entre ambos. A lo lejos, escucha el sonido apagado de la bolsa de gomitas cayendo dentro de la máquina. Es difícil oírlo por encima de la respiración inestable de Kir. Él se balancea levemente hacia ella, pero se echa hacia atrás casi de inmediato, llevándose una mano al estómago como si estuviera a punto de vomitar encima. El fuerte olor a alcohol flota en el aire, emanando de él en oleadas. Mon se pregunta cuánto habrá tomado. ¿Quieres que te ayude a llegar a la habitación de los chicos?, pregunta. Tu hermana me llamó pájaro esta noche, suelta Kir de golpe. ¿Ah, sí?, responde ella. Él se ve tan desorientado que Mon casi se ríe, pero se contiene. No se va a reír, va a ser amable. Por el cabello, como un nido de pájaro, dice Kir tironeando distraídamente uno de sus rizos. Una pequeña sonrisa se dibuja en el rostro de Mon sin que ella lo quiera. Desaparece segundos después, cuando Kir se tambalea hacia adelante y esta vez no retrocede, presionándola contra la máquina en un movimiento torpe. Mon entraría en pánico, pero se siente más como que no puede mantenerse en pie y menos como si intentara acorralarla. Aún así es incómodo. Kir, hueles a ella, dice de pronto, tras inhalar con fuerza y finalmente se inclina hacia atrás, aunque sus brazos siguen apoyados contra la máquina. Siempre hablaba de ti, muchísimo. ¿Te acuerdas cuando San se rompió el brazo? El cambio brusco de un tema a otro hace que Mon le cueste seguir la conversación. Por eso solo logra balbucear durante ese breve momento en que Kir frunce el ceño al mirarla y su corazón empieza a latir con fuerza descontrolada. Mon desearía que San estuviera allí, pero San está a metros de distancia, durmiendo tranquilamente. Sí, responde Mon mientras una sensación de angustia le aprieta el estómago. Me acuerdo.
Tal vez no desea realmente que Sam esté allí, porque Sam vería lo cerca que está Kir de ella y le rompería el cuello en cuestión de segundos. Encontré una mochila en el campo ese día. Continúa Kir con una expresión conflictuada. Pensé que podía ser de Sam, así que revisé si estaba su teléfono. Lo estaba. Tengo su contraseña, ¿sabías? Tenía un mensaje tuyo, lo cual me pareció graciosísimo, porque ustedes dos no son cercanas en absoluto. Kir, al parecer, estaba muy equivocado. La interrumpe. Mon traga saliva con dificultad, observando cómo su boca se tensa casi en una mueca y cómo sus ojos se oscurecen apenas. Mon jura que no puede respirar. De pronto, todo es demasiado. Su cuerpo está demasiado cansado como para lidiar con una simple conversación, y ahora Kir no solo le está soltando una bomba, sino que además la está sofocando con el olor intenso a alcohol y sudor. El aroma le invade la nariz, se mete a la fuerza en sus sentidos de una forma completamente desagradable. Inhala profundo, intentando procesar todo eso en el poco tiempo que le queda. ¿Revisaste su teléfono?, pregunta Mon con aspereza, dejando que la rabia gane por sobre cualquier otra emoción. Kir se burla. No puedo creer que la estés defendiendo después de cómo te trató durante años. Ni siquiera puedo creer que estés saliendo con ella. Es asqueroso, Mon. Mon le da una bofetada, fuerte. La mano le amortigua por el impacto, toda la palma ligeramente enrojecida. El sonido parece resonar a su alrededor. Mientras Kir tropieza hacia atrás, Mon se queda ahí, en shock, con su mirada yendo de sus dedos al enrojecimiento evidente en la mejilla de Kir. Nunca había golpeado a nadie más que a su hermana. Yo, empieza Mon, pero las palabras "lo siento" mueren en sus labios en cuanto se da cuenta de que no siente ningún remordimiento. Cegada por el pánico, sale corriendo, y Mon se olvida de llevarse sus gomitas. Gracias por quedarte hasta el final. No todos llegan tan lejos, ¿sabes? Si este capítulo te gustó, puedes darle like, dejar un comentario o compartirlo con alguien que también ame perderse en estas historias. Y ya sabes, suscribirte es como dejar una luz encendida para volver a encontrarnos la próxima vez.